Vamos a seguir creciendo y multiplicando tu empresa en tan solo 90 días, que tú tienes el poder de lograr multiplicar tus resultados, tu impacto, tu ingreso, tu marketing, tus ventas, tu cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Multiplícate. Vamos a hablar de algo que me encanta y es de cómo esos multiplicadores pueden ser rediseñados estratégicamente. Si hacemos un breve repaso en este módulo 2, abrimos con una gran visión, luego bajamos a cuáles son esos multiplicadores o cuáles son esas cosas en donde te tienes que enfocar con objetivos SMART y ahora vamos a llegar a este rediseño estratégico de, bueno, ya tengo cuáles son mis prioridades, ya tengo todo esto, ¿qué hago con lo demás? ¿Cómo reorganizo todas mis actividades o todas las demás cosas que tengo en mi empresa y que de alguna forma suman? Porque tú me dirás, sí, Susi, me puedo quedar con el 80% de mi ingreso y qué pasa con el otro 20, ¿verdad? Son decisiones que a veces hay que tomar, pero hay cosas que se pueden reorganizar y por eso es que vamos a trabajar en este módulo. ¿Qué pasa? Que una empresa cuando tiene demasiadas prioridades y demasiadas cosas, pues no tiene ninguna, y lo hablamos anteriormente, porque tú no puedes dedicar tu foco y tu tiempo a muchísimas cosas al mismo tiempo. Eso que decían que la gente es multitask y que puedes hacer mil cosas al mismo tiempo, ya está comprobado que no es cierto, o por lo menos no las haces con la excelencia que deberías. Y ahí empiezan los problemas, porque cuando empiezas a hacer empresas como grises, que hacen un poquito de todo, pues no logras tener una claridad y un potencial de crecimiento y de escalamiento con una clara diferenciación, que es lo que te va a permitir seguir avanzando en tu mercado. Así que el reto de hoy, y es interesante porque la estrategia no se trata de acumular portafolio, de acumular actividades, de tener un montón de trabajo. Se trata de elegir con claridad qué es lo que merece tu energía y qué es lo que no. Y acuérdate que hablamos de partir del autoconocimiento y de poder anclar ese propósito y de poder generar esa visión grande. Entonces, ¿qué es eso que merece tu energía? Acuérdate que tienes una vida que es finita, quieres crecer tu empresa, pero tienes que enfocarte, ¿no? Porque el día, como hablamos anteriormente, pues solamente tiene 24 horas y todo lo puedes ir corrigiendo en el camino. Es un tremendo reto, yo sé que no es fácil, se dice más fácil de lo que es, pero vamos a hablar de la matriz del rediseño. Y eso significa que tú puedes potenciar, es decir, invertir más tiempo, esfuerzo, recursos, enfoque en las cosas que te aceleran, reduces, puedes optimizar lo que es necesario, porque hay cosas que cuando tú te pones a ver el montón de tiempo que le metes y lo que te están dando y lo que te cuesta muchas veces mantenerlas, te das cuenta que no tiene ni sentido hacerlas, ¿no? Y te invito a hacer el ejercicio con conciencia, porque yo lo hice con algunas actividades que tenía dentro de mi empresa y dije, wow, esto amo, pero no puedo hacerlo consistentemente. Pero también hay cosas que hay que eliminar, porque tú puedes reducir cuando optimizas, pero hay cosas que tú dices, esto definitivamente no lo voy a hacer más, simplemente porque no me suma, porque no construye mi estrategia, porque no me ayuda a llegar al camino que yo decidí o porque simplemente hay otras oportunidades que se van presentando en el camino que merecen tu atención y tu energía para poder llegar más rápido, pero no necesariamente las puedes hacer porque no te da tiempo. Entonces, ¿cómo eliminas todo eso que no aporta? Y hay una palabra clave acá y es automatizar. A mí me encanta el avance que ha tenido la inteligencia artificial y la tecnología en esta etapa de revolución industrial porque nos ayuda a optimizar cosas y a reducir el tiempo que nosotros le tenemos que meter a cosas que antes nos tomaba muchísimo tiempo. Imagínate leerte un reporte de 320 páginas, ¿no? Ahora, con cualquier inteligencia artificial, tú puedes tener los highlights, resumirlos y estar preparado para cualquier junta. O puedes automatizar procesos. Tú puedes ahora delegar a la tecnología lo que es repetitivo. Y vamos a hablar un poco de eso a través de casos de uso, que es como se le llaman a esos casos que tú en la vida real suceden paso a paso y tú los traes a una tecnología que te lo hace mucho más rápido, ¿no? El caso de uso es el caso que te muestra cómo puedes hacer esa transformación. Pero vamos a hablar con mayor profundidad de cada uno de ellos. Potenciar. Invierte donde tu negocio se puede multiplicar.
Esto significa que si tú tienes un producto estrella que sabes que está funcionando, si tienes un canal que sabes que va muy bien, pero que necesitas crecer. El otro día conversaba con un empresario que tenía un producto que entró aquí a Costco. Entrar en Costco en México requiere un músculo financiero importante, pero él dice que al principio fue muy duro, pero en la medida que el producto es conocido, la gente lo va recomprando, pues él ha tenido que disminuir su inversión. Ha sido maravilloso porque disminuye la inversión porque el producto empieza a rotar y entonces disminuye el costo de apoyos en marketing y todo eso. Sin embargo, potencias tu apuesta porque tienes más inventario, porque te están pidiendo más y estás poniendo dinero. Entonces, ¿qué es interesante? Que si tú inviertes donde tu negocio se multiplica, tú puedes crecer. Con esa historia de éxito, él llegó a el competidor de Costco que se llama Sam's y les dijo, esta es mi historia de éxito en Costco, yo te ofrezco este otro producto a ti. Entonces, cuando tú tienes grandes cosas claras puestas sobre la mesa que sabes que está funcionando, vale la pena amplificarlo, invertirles recurso, tiempo, dinero. Acuérdate que invertir no significa solamente poner plata, significa poner energía, significa poner recursos detrás, significa poner tu tiempo y significa dar seguimiento a todo eso que te puede hacer más grande y multiplicar tu negocio y tu ingreso. Hablemos ahora de reducir. Hay cosas que son útiles, pero en su justa medida. Y hay cosas que tú dices, bueno, lo tengo que tener, pero le voy a reducir el tiempo y los recursos que les puedo dar a este tipo de iniciativas. A veces son productos, a veces son parte de tu portafolio, a veces son actividades que tienes dentro de tus procesos que no tienen sentido. Yo trabajé con una empresaria de una franquicia de restaurantes y tuvimos que reducir el número de portafolios, porque el número de sus restaurantes, porque eran muchos y habían algunos que daban pérdida. Entonces tuvimos que hacer un rediseño de su sistema de franquicia y decir, pues los que están dando pérdida a reducir, ¿no? Y redujimos el portafolio también, el número de SKUs que tenía, enfocándonos en los más rentables y dos cambios de ese tamaño hicieron que la empresa hiciera un cambio brutal. Y a veces dices, ay, ¿cómo voy a reducir mis restaurantes? Pues sí, si la verdad es que no te están sumando o no te están multiplicando, pues tampoco quieres que te resten. Y eso es lo que pasa cuando tienes actividades o tienes portafolios, en este caso eran restaurantes, que no necesariamente estaban sumando a una visión mayor. Entonces, piensa en qué son esas cosas que no te están sumando, multiplicando, que las tienes y las haces, pero que si revisas el numerito chiquito y el hilo fino, te das cuenta de que podrías reducir o inclusive eliminar. Hay que tener valentía a veces para poder soltar lo que nos suma. Hay que ser valiente para soltar cosas y hay que ser valiente para decir que no. Pero esa valentía a veces te puede dar ese empujón, porque si tú tienes una línea de productos que no te está funcionando, o si tienes un mercado que no te está funcionando, o si tienes inclusive un negocio, a veces es mejor tomar una decisión bien tomada en un momento determinado y ser valiente para decir y asumir versus esperar, ¿no? Seguir esperando y seguir, como decía mi mamá, corriendo la arruga. No, como que corre, pones la basurita debajo de la alfombra para que nadie vea. Pero es la valentía de poder eliminar todo eso que no necesariamente se está sumando y dices, puede ser una línea de productos, puede ser un canal que dices, no me está funcionando por la rentabilidad o no me está funcionando alguna comunicación digital porque no está generando lo que yo quiero. Hay que tener coraje para tomar estas decisiones y lo interesante es que te des el tiempo de probar, pero si no funciona, pues también hay que empezar a eliminar. Y esto aplica a muchas actividades de las que tú haces en el día a día, pero también aplica a partes del negocio, un modelo de negocio que ya no funciona porque te cambió un tipo de cambio. Por ejemplo, puede ser, a mí me pasó eso en Canadá, ¿no? Yo vendía de palma y de repente el tipo de cambio del dólar canadiense con el dólar americano cambió y eso cambió toda la rentabilidad del negocio. Entonces, a pesar de que iba creciendo, no necesariamente mi rentabilidad estaba creciendo porque al yo tener que volver a enviar inventario, lo tenía que pagar en dólares americanos. Entonces, a veces hay que eliminar cosas que están en tu portafolio o que están dentro de tu sistema o que están dentro de tu balance de estados y pérdidas que tú puedes mejorar. Y hay que ser valiente para tomar esa decisión. A veces no es fácil.
pero esta parte me fascina y es la parte de la automatización. La tecnología puede hacer lo que no requiere tu mente. Hoy en día hay software y hay apps para hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Hay gente, y yo conozco muchos conferencistas y compañeros, colegas, creadores de contenido que se clonaron y mucho de su contenido es clonado. A mí personalmente me gusta grabar, lo disfruto, entonces no lo haría, pero cada quien decide cómo usa su tiempo. Yo uso unas entre 15 y 20 herramientas de inteligencia artificial para diferentes cosas, para editar, para crear copy, para hacer seguimiento de ventas, para construir documentos, para construir presentaciones, para construir imágenes, videos, para hacer canciones, para generar imágenes. Hay un millón de cosas que se pueden hacer, inclusive para dar seguimiento, tableros interactivos, tableros de control, que son cosas donde tú puedes automatizar. Sin ir muy lejos, estos anillos que te miden todo, ¿no? El sueño, y tú no tienes que estar pensando mucho en si tu cuerpo te pide algo o no. Pero todo puede ser automatizable hoy en día. Da un poquito de miedo porque esto ha avanzado muy rápido, pero es importante que tú pienses en tu empresa y a veces hay procesos como atención al cliente. Déjame contarte una anécdota. Cuando yo me estaba mudando desde Los Cabos aquí a México, yo busqué una empresa de mudanzas nacional, una empresa grande, con prestigio, y les escribí, o sea, cuando tú lo buscabas en el website, te mandaban a un WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp me respondió, era una automatización, y en ese WhatsApp, ¿en qué lo podemos ayudar? No sé qué, quiero cotizar una mudanza. Y todo iba muy bien con la automatización, de dónde a dónde, cuánto más o menos qué tamaño es su mudanza, me puede mandar fotos de los muebles, una automatización muy buena que reduce la fricción y lo que ellos hacen es segmentar un poco qué tipo de cliente es para después mandárselo a la fuerza de ventas, ¿no? En paralelo, yo llamé a un señor que me recomendaron por teléfono y el señor me dijo, no, pues sí, voy a su casa, le reviso y le doy su cotización de la mudanza. En una semana tenía la cotización. ¿Qué pasó con toda esa automatización? Me pareció espectacular la automatización porque dije, wow, qué manera de calificar a un cliente, de entender su necesidad y estaba muy bien programado. ¿Dónde vino la falla? El vendedor tardó en contactarme 3 semanas. O sea, para el momento que el vendedor me llamó, ya me estaban subiendo los muebles en el camión. Entonces, se pueden automatizar procesos, pero hay que tener muchísimo cuidado en que todo el proceso esté mapeado y tú puedas automatizar paso a paso sin perder venta. Pero ¿para qué sí te puede ayudar? Contabilidades, por ejemplo, para este seguimiento a ventas de que los lunes tú tengas un reporte de a qué clientes tienes que buscar o qué clientes no, si tienes algunos pendientes de pago, si tienes algunos pendientes de enviar cotizaciones, si tienes que crear algunas cosas para marketing digital, funciona maravillosamente porque ahora todo se puede programar y todo se puede crear, pero hay miles de cosas que tú puedes automatizar, inclusive el seguimiento de tu estrategia y de tus prioridades, con tableros interactivos de control a través de plataformas como Workday, como Notion. De verdad que hay opciones hoy en el mercado. Hay otras más sofisticadas si tu empresa es más grande, como Power BI, que es lo que usan las grandes multinacionales, pero hay muchas opciones para que tú puedas automatizar y que la tecnología haga lo que no requiere de tu tiempo y de tu energía. Y hay compañías que dicen, no, pero es que yo no he entrado todavía en esto de la transformación digital porque no sé cómo entrar. Y es paso a paso. Puedes ir mapeando cuáles son esas cosas que necesitas paso a paso y puedes ir encontrando unas automatizaciones muy sencillas. Pero si tú no decides tus prioridades, alguien más va a decidir tus prioridades por ti. Y yo creo que es lo peor que te puede pasar en la vida porque tú necesitas escoger en qué utilizas tu tiempo y en qué utilizas tus recursos y tu energía. Tú no vas a depender de que alguien más las elija. Y la verdad es que el destino de tu empresa y tu crecimiento está en tus manos si tú decides cómo priorizarlo. Lo importante ahora es que hagamos un ejercicio con pausa y haz una lista. Agarre cuaderno, papel y lápiz y hagamos una lista de todas esas actividades, productos, clientes, procesos, para que tú digas, estas son las cosas que consumen mi tiempo. Un ejercicio muy interesante que funciona es revisa tu agenda. Revisa tu agenda en la semana y ven qué estás usando tu tiempo. Y tú dices, bueno, ¿esto funciona o no? Y con eso tú también puedes ver en qué gastas el tiempo de las reuniones de tu empresa, de las sesiones de trabajo, en qué gasta tu tiempo tu gente, en qué gasta el tiempo tu gente y
con toda tu lista tú dices, pues esto lo potencio, lo hago más grande, esto lo elimino, lo reduzco, lo automatizo. Hablamos de crear pocas cosas pero poderosas. Entonces, cuando tú pones algo en lo potencio, idealmente debe estar en esas cosas poderosas. Cuando tú dices reduzco, idealmente debe ser parte o lo puedes cambiar a que sume a algo poderoso. Cuando tú dices lo elimino, realmente lo dejas de hacer, es stop doing. O sea, ya nadie más va a hacer nada de eso. Y obviamente puede que tengas que tener un proceso de transición, un proceso de cambio, porque para dejar de hacer algo, pues a lo mejor es un producto y todavía tienes material que tienes que gastar o tienes que dejar de vender o para cerrar restaurantes, te toca hacer un proceso de cierre. A lo mejor hay un proceso ahí, pero se vale mapear ese proceso y decir, para tal fecha va a estar eliminado. Y piensa que esta parte me fascina. ¿Qué puedes automatizar? Pensemos en ese ejercicio y en tu cuadernito ve haciéndolo. Este rediseño exige coraje. La realidad es que si tú sostienes todo eso que resta, que es lo que no suma, tú vas a multiplicar. Tú, si te quedas con todo eso que resta, tú frenas tu crecimiento porque tú estás gastando energía, tiempo y recursos en algo que no te va a sumar en el largo plazo. Y a veces es difícil darse cuenta de qué es. Por eso es tan importante que hagas este ejercicio. Lo ideal es con tu equipo. Y si no tienes equipo, busca gente con quien conversar y con quien compartir tu caso para poder buscar otros puntos de vista y poder sumar y multiplicar para crecer. Hay un caso de una agroexportadora en Ecuador que me tocó trabajar con ellos y es muy interesante porque tenían exportación de diferentes productos, ¿no? Y tenían un cacao orgánico muy bueno, pero tenían banano, como le llaman en Ecuador, o plátanos. Y es interesante porque a pesar de que era un negocio que tenía una cantidad y una variedad de portafolio de frutas, al final decidimos reenfocarnos en los que fueran más rentables, más sólidos y sobre todo que se mantuvieran en el tiempo y donde tuvieran una diferenciación. Y eso implicó dejar de exportar algunas líneas de producto. Y es interesante porque en un año la empresa tenía un crecimiento importantísimo. En Coca-Cola, estos productos que no te suman, se les llamábamos los zombies, ¿no? Porque eran productos que estaban vivos ahí, vivos muertos, que no daban volumen, no daban venta, pero pues sí te quitaban tiempo y energía de tu portafolio y de tu gente. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este caso a tu empresa? Y aquí te dejo un par de ejemplos. Te voy a dejar también una matriz descargable para que puedas bajar y puedas generar un documento en donde digas qué potencio, qué reduzco y qué elimino. Es un ejercicio a conciencia, con humildad, con honestidad, pero sobre todo con tu visión en alto para que no pierdas de vista que todo lo que tengas en tu portafolio o en tu empresa que no te sume o que no te multiplique, te está restando o te está dividiendo. Por ahí algunos a veces que dividen de una manera terrible. Así que no queremos esa pérdida, queremos crecer con sostenibilidad de manera sostenida y queremos seguir multiplicando nuestros resultados y nuestros ingresos. El rediseño, como te dije, no es individual, empieza con tu equipo, construye la matriz con tu equipo, así seas una, dos, tres personas. Ellos son los que ven el cuello de botella en el día a día. Anda a tus clientes, anda si tienes gente de ventas, anda a exposiciones, habla con gente, porque acuérdate que nadie crece en soledad, pero lo que es interesante es que te puedes encontrar algunas verdades que te ayuden a multiplicar de una manera mucho más rápida. Y siempre agradece ese punto de vista extra que te dan, porque construir un equipo siempre va a ser mucho mejor. Acuérdate que un negocio mucho más liviano es más claro y rentable porque te enfocas en menos cosas más grandes y te voy a dejar la matriz para que la completes con tu equipo, con tu cliente, con tus amigos, con tu pareja, con quien consideres, pero piensa que mantiene viva tu visión y qué la está frenando. Y es importante porque no todas las visiones se pueden mantener en el tiempo. Lo maravilloso es que vayas multiplicando tu crecimiento. Acuérdate que tus ventas son el oxígeno de tu negocio y puedas maximizar tus resultados para poder llegar a un crecimiento sostenido. Un pequeño recordatorio de que te enfoques. Acuérdate que el enfoque viene con tu liderazgo. No es solamente de conveniencia, de que vas a hacer menos cosas o que vas a tener menos tiempo. Habla de tu liderazgo, de tu forma de priorizar y eso es lo que le muestras al mundo, al universo y a lo que estás construyendo tu compañía. No importa si eres primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación,
tienes que enfocarte. Y no importa si no se hizo en el pasado, acuérdate que lo que te trajo aquí no necesariamente te va a llevar al futuro. Así que empecemos con este acto de liderazgo y de valentía. Y en la próxima clase vamos a hablar de cómo puedes ejecutar esas palancas de crecimiento con fuerza en esas áreas que te multiplican tus resultados. Y vamos a hablar área por área, que son las cosas que pueden ser interesantes. Tú debes ir avanzando, haciendo tu caso de acuerdo a tu compañía, de acuerdo a tu necesidad. Pero lo interesante de todo esto es que vamos a llegar a un punto donde tengas un roadmap, un mapa de ruta donde puedas crecer tu empresa y sobre todo generar esta atracción e ir revisando día con día. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Multiplica tus resultados, tu ingreso y tu crecimiento por 90 días. Y lo más bonito de esto es que puedo compartir todo lo que he aprendido en mi carrera y en mi experiencia contigo hoy. Gracias por estar conmigo hasta acá y nos vemos en la próxima clase.